Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 10. Y dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a cerrar los ojos y le decimos: Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, por este momento maravilloso que tú nos permites estar en este lugar. Señor, entendemos, Padre, que tú tienes propósitos maravillosos con cada uno de los que se han conectado en casa de culto. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo el entendimiento. Que sea tu Espíritu Santo hablando a sus corazones, Señor. Y que la unción de tu Espíritu les dé confirmación de lo que tú vas a hacer en ellos, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si se pusieron de pie, tenga la oportunidad ahorita de poderse sentar. Y yo creo, hermanos, que una de las cosas que el Señor siempre nos quiere estar hablando es de la manera como nosotros procedemos en nuestra vida cristiana. Amén. Y el día de hoy, hermanos, queremos hablar y le hemos puesto a este tema: salvos para hacer el bien. Salvos para hacer el bien. En esta porción que hemos leído de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo es un apóstol que siempre tuvo el deseo de que la iglesia no solamente creciera en los dones de la fe, que la iglesia no solamente pudiera ver los misterios que el Señor quería darle a ellos, pero que también cada uno de ellos pudieran operar en el Espíritu, ser guiados y hacer el bien. Pablo en el capítulo 5, antes de este capítulo, habla de algo muy interesante. Y habla del conflicto que todo creyente tiene, o más bien que aquel que ha recibido a Cristo continuamente tiene. Y es la lucha entre la carne y el espíritu. Esa lucha que Pablo habla de que es el espíritu contra la carne, que las dos están tratando de hacer la voluntad de ellos en nosotros o en cada creyente. El creyente, cuando recibe a Cristo, recibe una posición y recibe un espíritu
para poder ejecutar la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios para el hombre, para que el hombre pueda ejecutar la voluntad de Dios. Y así el Espíritu pueda ganar terreno de los deseos del hombre o del deseo de la carne del hombre. Si el hombre llega a permitir que la carne o la naturaleza caída comience a ganar terreno, entonces el hombre comienza a actuar de una manera cruel. Es algo que no es muy nuevo para nosotros. Nosotros, antes de venir al Señor, actuábamos de una manera bien difícil, cruel con las personas. No nos importaba si una persona comía, no nos importaba si una persona tenía techo para dormir. Digamos, lo único que nos interesaba era que nosotros estuviéramos bien. Pero aquí Gálatas nos muestra cómo debe de ser el cambio del creyente cuando recibe ese espíritu. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Es decir, que estas dos están tratando de hacer su deseo en la vida del creyente. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, esta es una lucha continua del creyente, de querer hacer el bien, de querer siempre agradar a Dios, pero la naturaleza caída siempre está tratando de hacer su voluntad. Y es aquí donde el creyente hay veces no entiende, porque el creyente dice: si yo ya recibí a Cristo, y si Cristo me dio de su espíritu, ¿por qué debo de batallar con estos impulsos? ¿O por qué debo de batallar con esta manera que soy, esta ira, o esta falta de paz que hay veces tengo, o estas contiendas que hay veces yo genero por mi actitud? Muchas de las veces es porque dejamos de hacer ciertas cosas que alimentan o más bien fortalecen el espíritu. Quizás dejamos de orar, quizás dejamos de tener momentos íntimos con el Señor, y es entonces que el que toma terreno es la naturaleza humana, la naturaleza caída. Pero si nosotros comenzamos a ejercer el espíritu, a comenzar a alimentar lo espiritual a lo espiritual, entonces llegaremos a cumplir la ley de Cristo. Pablo amonesta a los creyentes de la iglesia de Gálatas, a quienes diciéndoles: aquellos que caminan en el espíritu y hacen los deseos del espíritu, comienzan a ver la victoria en su vida cotidiana. Aquellos que se comprometen con el Señor, aquellos que viven para el Señor, comienzan a ver aquellos cambios que anhelan ver. Pero aquellos que comienzan a alimentar los deseos de la carne, no serán personas que verán frutos dignos que Dios se alegre, sino verán aquellos decaimientos espirituales, aquella manera de ver las cosas de Dios como si fueran cosas simples. El apóstol también demuestra que los deseos del espíritu y los deseos de la carne se oponen entre sí. Sin embargo, las personas que son guiadas por el espíritu ya no están bajo la ley, ya no se sienten condenados, ya no se sienten amedrentados, ya no se sienten abrumados por lo que va a suceder el día de mañana. Porque cuando el espíritu guía al individuo, comienzan a vivir por fe. Comienzan a vivir por fe, y todo lo que hacen lo hacen por fe. Y comienzan
a ser salvos. No solamente para decir que son salvos, sino para hacer el bien. Es por eso que él continúa con unos elementos que reflejan las actitudes que manifiestan hacer el bien. Ahora, esto de hacer el bien es algo, hermanos, que puede ser muchas cosas que nosotros podamos hacer, que puede ponerse en el nivel de hacer el bien. Pero Pablo habla de tres cosas en esta porción que son muy importantes para nosotros los creyentes. Y una de ellas es que nosotros debemos de restaurar a los caídos. Uno de los ministerios que el Señor nos ha entregado a nosotros es la habilidad de poder restaurar a los caídos, a los que han caído, a los que han pecado y ya piensan que Dios los desechó por las mentiras de Satanás. Nuestra labor es que ellos sigan creyendo en el Señor, que el Señor sigue teniendo planes para ellos. El versículo 1 dice de Gálatas capítulo 6, dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es muy importante, hermanos, lo que el apóstol Pablo por medio del Espíritu nos dice. Y es que nosotros debemos de tener ese corazón de restaurar al caído. Pero ¿cómo debemos de restaurar al caído? Debemos de restaurar al caído con mansedumbre. Fíjense que todos cometemos este error. Yo lo he cometido y muchas personas, quizás usted que está viendo, lo ha cometido también. Que cuando alguien comete un error, peca o falla y deja de servir o deja de congregarse, porque se sienten avergonzados porque el pecado los ha vencido. Ellos piensan que los han vencido. Lo único es que ellos solamente se dejaron llevar. Y uno comienza a traer juicio contra esas personas. Y algunos llegan al momento de poner a postearlos en redes sociales. Y hay veces las personas piensan que de esa manera el individuo puede retractarse de su mal o de su pecado y arrepentirse. Pero la Biblia nos dice cómo nosotros debemos de operar cuando alguien ha pecado contra nosotros o nosotros lo hemos visto en una manera o en un acto de pecado. Y es que nosotros nos debemos de acercar y tomarlo a un lado y hacerle ver su mal de una manera humilde y con mansedumbre. Y dice la Biblia que si ellos reciben la corrección, hemos ganado a un hermano. ¿Por qué? Porque Pablo también dice que nosotros debemos de ir con la idea de considerarnos a nosotros también, si nosotros estuviéramos en esa posición, como quisiéramos que las personas reaccionaran con nosotros. De esa manera como queremos que las personas reaccionen o nos exhorten para que nosotros podamos caer a cuenta que hemos fallado, así nosotros debemos de proceder de la misma manera. Dice: sobrellevar los unos a las cargas de los otros, incumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos, no debemos de olvidar que el claro ejemplo
que nuestro Señor Jesucristo nos dio, hermanos, es restaurar al caído. Se recuerda cuando Pedro negó al Señor 3 veces. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Su corazón, todo su ser fue destruido por ese acto que él hizo de negar al Señor. Y dice la Biblia que él con los discípulos estaban en la barca. Y cuando vieron allá la playa, vieron a alguien que les estaba haciendo señales. Todos comenzaron a ver, pero solamente Pedro pudo ver quién era. Dice que él se tiró al agua, comenzó a nadar, no esperó que el barco llegara, comenzó a nadar y se postró delante de su Señor. El Señor ya les tenía algo preparado para comer. Pero cuando el Señor le hizo las 3 preguntas, que vino a sacudir el espíritu de Pedro, no fue con una arrogancia, no fue haciéndolo sentir mal, no fue recalcándole a él el pecado que él había hecho, sino que le demostró que no importa lo que él hubiese hecho, que Cristo lo amaba a él de todas maneras. Que la razón que él había muerto en la cruz del Calvario era para que él pudiera tener esa oportunidad de poder ser redimido. Estos ejemplos, hermanos, el Señor nos muestra para que nosotros aprendamos a cómo restaurar al caído. El elemento importante, hermanos, es hacerlo con mansedumbre y hacerlo con humildad. El segundo paso que Pablo habla de los elementos de poder hacer el bien es el apoyo a los maestros que nos presiden. Gálatas 6, capítulo 6 del 6 al 8 dice: y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El punto aquí es claro, nosotros lo podemos ubicar en la manera que nosotros diezmamos, ofrendamos. Debemos de ser responsables de esa manera, de poder ser parte de algo que Dios va a hacer más grande de lo que nosotros pensamos. Pero también habla de la manera como nosotros brindamos nuestros miembros para el servicio del Señor. El amor cristiano no solamente es visto como una identificación que se interesa solamente en las personas que han caído en el pecado. No solamente es eso, sino que también cuando nosotros manifestamos nuestro comportamiento a aquellos que nos presiden, como nosotros actuamos con aquellos que nos enseñan la palabra de Dios, como nosotros nos ponemos siempre a poder ser guiados por ellos, pero no solamente ser guiados por ellos, sino que también apoyarlos a ellos. Una de las razones que el apóstol Pablo, hermanos, tuvo un éxito en su expansión de la palabra de Dios y del evangelio fue porque él tenía discípulos que llegaron a entender hacer el bien. Uno de ellos era Timoteo, que aún siendo una persona que tenía ciertas debilidades, Timoteo siempre estuvo presto para poder servirle al Señor y servirle al apóstol en el ministerio que el Señor le había encomendado. También Tito fue uno de los discípulos de Pablo que se enfrentó a ir como anciano, como obrero, a una ciudad que era difícil de ir a establecer el reino de Dios, que era
la ciudad de los cretenses. Y en Creta era bien difícil porque las personas estaban bien perversas, estaban atestadas del pecado. Pero vino este hombre y le creyó a Dios, pero también creyó en el ministerio que Dios le había dado al apóstol Pablo. Las iglesias de Tesalónica y de Filipo, que nunca olvidaron de sostener al apóstol Pablo para que él pudiera hacer los viajes misioneros, para que él pudiera ejercer su llamado. Y hubieron otros más, hermanos, que fueron no solamente hijos de la fe, pero también fueron compañeros de milicia. La pregunta aquí es, hermanos, ¿cómo nosotros estamos brindando nuestros miembros? Usted ya le ha dicho a su líder o a su pastor o a la persona que está encargada en la iglesia: hermano, aquí yo estoy para lo que sea. Si necesita a alguien para al menos barrer aquí, aquí yo estoy. Usted solamente está esperando que le sirvan a usted. El día de hoy yo estaba en mi trabajo y recibí una llamada. Y este hermano estaba en una área donde no se podía oír muy bien. La señal no estaba muy bien. Y el hermano me estaba llamando y solo alcancé a oír cuando él me dijo: hermano, ¿me puede escuchar? Y yo le dije: sí, hermano, yo te escucho. Hermano, lo único que le quería decir es que con la ayuda del Señor vamos a sacar esta zona para adelante. Mire, hermanos, eso fue como un bote de agua fría que el Señor me envió en ese momento para despertar y saber que hay discípulos que aman hacer el bien. Y esa es la manera, hermanos, como nosotros hacemos el bien. No solamente aportamos, no solamente somos fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sino que también somos fieles al ministerio donde el Señor nos ha plantado. Venimos y rendimos nuestros miembros, nuestra vida, nuestro ser, lo que necesita el ministerio para que la causa del evangelio avance continuamente. Ese es el corazón de alguien que ha sido salvo para hacer el bien. Esa es la actitud de aquellos que quieren hacer el bien. Y lo tercero es la consolación que el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos envía. Yo le puse aquí: sigamos sembrando y segando. Sigamos sembrando y segando. Dice aquí el versículo 9 del mismo capítulo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido cansados de hacer el bien? ¿Cuántos de ustedes han sido defraudados quizás en su célula? Alguien que usted le hizo el bien todo el año del 2021 o el 2020 y le pagaron mal, o se ha sentido desechado por alguien, y puede ser por un familiar o quizás por un hermano en la fe. El Señor nos dice que nosotros no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, hermanos. Aquellos que restauran a los caídos y que generalmente comparten las cargas de los demás, verán la recompensa del Señor. El Señor, cuando yo estaba preparándome para este tema, el Señor me ministraba, porque hay un grupo de personas que me están viendo, que ellos se sienten descalificados.
ellos se sienten que nadie los toma en cuenta, que ellos hacen la voluntad de Dios. Ellos están orando, ellos están ayunando, y no solamente para ver la gloria de Dios en sus células, pero por la iglesia, pero nadie los toma en cuenta. Y ellos se sienten descalificados. El Señor hoy te dice: no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo el Señor te va a recompensar. Al tiempo del Señor, el Señor te va a recompensar. Y cuando el Señor recompensa, no hay demonio, no hay nada que lo pueda arrebatar de tus manos. Aquellos que quizás se promueven o se autopromueven, quizás agarran y son vistos como los que están haciendo la obra. Pero aquellos que quizás en su lugar secreto están orando, en su lugar secreto están haciendo la voluntad de Dios, Dios te va a recompensar. Esto también a los que obedecen a Dios y viven por el Espíritu. Todos los que hagan esto no deben de desalentarse. Hermano, vivimos momentos donde la gente prefiere hacer el mal y no el bien. Gente que hay veces se sienten, ellos se autoengañan pensando que ellos son buenos, pero dejan la obra de Dios a un lado. Tiran las cosas santas a un lado. Ya no hay reverencia a las cosas santas. Ya no se preocupan si ministran a las personas. Ya no se preocupan si hay dones espirituales en los cultos. Ya no se preocupan. ¿Por qué? Porque se han desalentado. Pero el Señor hoy dice: no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de predicar el evangelio. No te canses de apoyar a tu supervisor, a tu líder, a tu pastor. No te canses en hacer eso, porque llegará un día donde el Señor, de entre todas las ovejas del pueblo, te levantará y te dará tu galardón para la gloria de su nombre. No hay solamente una condición, y la condición es no desmayar. José, él hizo todo, procedió de una manera buena, sin sacar ventaja. Y el Señor lo levantó cuando él quizás pensaba que su vida ya no tenía valor. El Señor lo levantó en medio de un pueblo extraño, como extranjero. David, la Biblia dice que era conforme al corazón de Jehová. Cuando Samuel llega, hermanos, a buscar el ungido, él comienza a ver a los 7 hijos de Isaí. Y Dios le dice: ninguno de estos es. Después él le dice a Isaí: tienes a otro hijo. Se habían olvidado de David. Y dijo: sí, él está ahí pastoreando las ovejas. Y cuando llegó le dijo Samuel: tráigamelo, quiero verlo. Y cuando llegó el joven, el Señor confirmó que ese era el ungido de Jehová. David no comenzó a hacer el bien cuando lo ungieron. Él ya lo estaba haciendo, hermanos. David vivía de una manera siempre agradando a Dios, siempre obedeciendo a su padre terrenal, siempre siendo servicial. A la hora más difícil de pastorear a las ovejas, David lo hacía, y era el más joven de todos. Los hombres que fracasan lo hacen no porque son vencidos, sino porque abandonan la tarea. Los hombres que fracasan
No lo hacen porque ellos son vencidos. Nosotros que hemos recibido este espíritu, no podemos ser vencidos. Pero lo que sí hacemos hay veces, abandonamos la tarea. Pero Dios, en su fidelidad, nos llega a hablar por medio de su palabra y nos vuelve a alentar, a darnos un auxilio de su palabra. La palabra de Dios dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Todo lo que nosotros hagamos, todo el bien que nosotros hagamos para restaurar a un caído, a alguien que está en una situación pecaminosa, y procedemos de una manera correcta, veremos la recompensa de Dios en nuestra vida. Todo aquel que viene y le dice a su líder: hermano, aquí estoy para que cualquier cosa que usted necesite un apoyo, el Señor te recompensará. Segaremos lo que nosotros sembramos. La pregunta de hoy, y termino con esto: ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando? ¿Qué es lo que tú estás sembrando? ¿Qué es aquello que tú estás sembrando que ya te estás cansando de hacer el bien? ¿Qué es eso? Que ya no quieres predicar la palabra de Dios, que ya no quieres tener la célula en tu casa, que ya no quieres unirte a la visión que Dios ha puesto en el ministerio que tú estás. ¿Qué es? Yo te voy a decir lo que muchas veces puede ser, y es que hemos dejado que la carne, los deseos de la carne, tomen terreno. Hemos dejado que la naturaleza adámica, la naturaleza caída, sea más potente que el espíritu que el Señor ha puesto en nuestra vida. Eso es lo que pasa. Y es por eso que vemos las cosas del mundo más interesantes que las cosas divinas. Y es por eso que vemos hacer cosas de allá afuera más interesantes de predicar la palabra de Dios. Y hay veces nos interesa más tener una fiesta de fin de año en nuestra casa, pero ya la célula ya no la queremos en nuestra casa. Pero eso es lo que pasa, que la carne te está venciendo, que los deseos de la carne se están apoderando del terreno que le corresponde al Espíritu. Pero el Señor hoy envía esta palabra para que tú sigas adelante. Como dice el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Los que desmayan no verán la victoria, pero los que seguimos adelante, aún quizás llenos de sangre, quizás moreteados, quizás sin respirar un poco, pero seguimos adelante, veremos la mano de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no cierras tus ojos en esta hora, ahí donde tú te encuentras? Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él que nos muestre en nuestro corazón qué es lo que nos está haciendo cansar. ¿Qué es lo que te está haciendo cansar a ti? Que ya estás al punto de desmayar. Porque el propósito de Dios es que tú puedas ver aquellas cosas que Él tiene preparado para tu vida. Cierra los ojos en este momento. Oh sí, Señor. Oh Espíritu Santo,
Tú eres bueno con tu pueblo, tú eres bueno con tu pueblo. Señor, ministra los corazones. Sí, Señor. Hay cosas, Señor, que nosotros en nuestro corazón permitimos, puertas que dejamos abiertas, que comenzamos a permitir que nuestra naturaleza carnal avance y avance, y no nos sometemos a lo espiritual. Señor, en esta hora comienza a ministrar los corazones a aquellas personas que están en su hogar, personas que ya sienten las ganas de tirar la toalla, pero hoy tú le dices: no, un poco más de tiempo, un poco más de tiempo y verás mi gloria. Oh sí, Señor, comienza a obrar en cada uno de ellos, Señor. En aquellos jóvenes que tienen la lucha, las pruebas que vienen continuamente a ellos, Señor. Sé tú, Señor, obrando en sus corazones. Dale una porción de tu espíritu donde ellos estén en esta hora, Padre. Oh sí, Señor. Oh Espíritu Santo, vamos a adorar al Señor. Yo me rindo a Él. Dile con tus labios. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Una vez más, dile: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Sí, Señor. Yo me rindo a Él. Oh Espíritu Santo. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Sí, Señor. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Aleluya. Yo me rindo a Él. Sí, Señor. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Gloria a Dios.